Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio del día de hoy. Nuestro conversatorio para el día de hoy está titulado Jugando a crear industria, la experiencia del Atlántico en el fortalecimiento de la industria de videojuegos. Nuestros invitados, el señor Pedro Whitman, profesor principal en la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario. Pedro es ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte, doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad del Sur de la Florida, profesor principal de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario, miembro senior de IEEE. Sus líneas de investigación son privacidad de datos de localización, blockchain y sistemas de información médica, juegos basados en realidades múltiples y videojuegos, infraestructura de comunicación para Internet de las cosas. Ha organizado de la mano con actores del ecosistema local y nacional eventos para fomentar y promocionar la industria de los videojuegos en el país. El señor Víctor Alvis Donado, líder de la industria de los videojuegos de la Secretaría TIC de la Gobernación del Atlántico. Víctor cuenta con 20 años de experiencia en una diversidad de industrias, entre ellas la industria de los videojuegos, trabajando con el gobierno regional como líder para el escenario local. Desde allí persigue el desarrollo de nuevos programas que pueden ayudar a los estudios locales a ser más competitivos en el ámbito internacional, cumpliendo con este objetivo el crear un ecosistema saludable a través de una red de alianzas entre el gobierno, la academia y empresas locales e internacionales. A lo largo de esta iniciativa se ha permitido que los estudios locales brinden servicios a empresas extranjeras, así como el desarrollo de IPs de creación propia, como se han convertido en contratos editoriales con importantes corporaciones internacionales. El señor Jorge Andrés Bedoya, socio de Bedoya y Bisbal Abogados. Jorge es abogado egresado de la Universidad de los Andes, máster en Derecho de la Universidad de Tulane, en New Orleans, Estados Unidos, y miembro del BGBA, Video Game Bar Association. Jorge actualmente se desempeña como socio de Bedoya y Bisbal Abogados, firma que se especializa en asesorar a todo tipo de compañías que hagan parte de la industria de contenidos digitales en Colombia. Oliver Pérez Camargo, director de Dead Monkey. Y nuestra moderadora, Camila Vázquez, asociada al Arte Moure, coordinadora de Derecho de Autor y del Entretenimiento. Camila es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En 2015 realizó estudios en la Universidad Externado de Colombia en perfeccionamiento en Derecho de la Competencia. Para el 2018 asistió al curso intensivo de posgrado de actualización en Derecho de Autor y Derechos Conexos, Teoría Práctica y Jurisprudencia, dictado por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, Camila es candidata al programa de MBA ejecutivo en el INALI. Desde hace 4 años lidera el área de práctica de Derecho de Autor y del Entretenimiento en la firma. Antes de empezar, compartiré con ustedes una información importante. Todos los asistentes, excepto nuestros invitados y moderadores, estarán silenciados. Esta presentación será grabada y estará disponible posteriormente en nuestra página web. Al final de la sesión daremos un espacio de 15 minutos para resolver inquietudes por parte de ustedes. Para este fin les agradecemos utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra disponible en la parte inferior de la pantalla durante toda la charla. A partir de este momento damos inicio a nuestro conversatorio. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Pedro, Víctor, Jorge, Oliver y Camila, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bienvenidos, la audiencia es de ustedes. Adelante, por favor, Camila. Helen, muchísimas gracias. Nuevamente agradezco a nuestros panelistas por su participación y asistencia y obviamente a los participantes y asistentes a este evento. Es un honor para nosotros que nos acompañen hoy en la tarde. El día de hoy vamos a tratar y vamos a tocar un tema muy interesante, pues nos encontramos en una era en la que los modelos económicos exitosos se concentran en las industrias creativas, en la innovación y en general en los sectores cuya producción de bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual. Para generar de esta manera riqueza y con un único propósito que es incrementar el talento, la conectividad y la herencia cultural de nuestras regiones. Actualmente los países están enfocando su productividad en el respeto de la propiedad intelectual y el empoderamiento de individuos destinados al desarrollo y gestión de ideas encaminadas a promover básicamente la creatividad, y ese es el centro. Porque justamente en esa generación de ideas han encontrado o ha habido lugar a contenidos innovadores, y en este modelo y en este tipo de ideas es que se está concentrando la riqueza de estos modelos básicamente.
No es un secreto pues que la pandemia ha incrementado notablemente el consumo y la producción de bienes y servicios de contenido cultural y creativo. Muestra de ello pues es el crecimiento exponencial que particularmente tuvo durante esta época la industria de los videojuegos, y pues consolidándose actualmente como dentro de la industria del entretenimiento como uno de los frentes que más dinero mueve globalmente. Newzoo, que es una de las principales firmas que se dedica a analizar el mercado de videojuegos en el mundo, en uno de sus estudios más recientes señaló que Colombia ocupa el cuarto lugar dentro de los 5 países con mayor rendimiento en la región, por generar aproximadamente 372 millones de dólares en ganancias, ubicándonos por encima de Argentina y Chile. Este es un dato muy importante porque efectivamente evidencia y pone a la luz el crecimiento que está teniendo esta industria. En Colombia la industria ha evolucionado y ha incrementado su participación en los últimos 3 años particularmente, y lo que lleva a que actualmente existan en el país aproximadamente 80 estudios dedicados y ubicados en las principales ciudades del país, dedicados y concentrados al desarrollo de videojuegos o a la prestación de servicios afines en pro de esta industria. Hoy queremos dedicar, y por eso la especialidad de nuestros panelistas, un estudio muy cercano al crecimiento que esta industria tiene en el departamento del Atlántico. Actualmente este departamento ocupa el cuarto lugar en exportación de servicios de tecnologías en Colombia y está exportando un total de 8 millones de dólares en ventas relacionado con la industria de los videojuegos, lo que nos pone de presente la apuesta de esta región en el sector de la tecnología y la innovación con un único propósito, que es incentivar claramente la industria de los videojuegos. También es muy importante tener en cuenta que la propiedad intelectual juega un papel preponderante en la materialización de las ideas de esta industria, y particularmente en lo que tiene que ver con los videojuegos, pues nos brinda unas herramientas muy importantes que deben ser tenidas en cuenta para la correcta monetización y la adecuada explotación de estos intangibles. En materia de derecho de autor, entonces vamos a poder generar una protección asociada a los personajes, por diseño industrial también, que va a estar muy encaminada como tal al desarrollo de esos escenarios del videojuego por patentes y por marcas, que al generar una protección acumulada le van a permitir justamente a esos actores de la industria poder vender sus servicios y poder posicionarse mejor en este mercado tan apetecido en el mundo. Entonces, con esta pequeña introducción quiero pasar a darle la palabra a Jorge para que nos cuente un poco acerca de su experiencia y que nos cuente cómo va a enfocar el departamento, cuál es el proyecto y a qué le está jugando el departamento del Atlántico con esta industria. Entonces, Jorge, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Camila, por digamos, ese gran intro de la industria, de cómo funciona y de esos números son siempre muy importantes. Y buenas tardes a todos los que nos están acompañando hoy. Mi nombre es Jorge Bedoya, yo soy socio de Bedoya Bisbal Abogados ILO Group Latinoamérica. Somos una firma especializada en la industria de los contenidos digitales y el entretenimiento interactivo. Estamos en nuestra sede principal, está en Los Ángeles, y estamos aquí también en Barranquilla. Y bueno, como nos estaba contando Camila, ¿cuál fue esa apuesta principal que empezó a hacer el Atlántico con respecto a la industria de los videojuegos? Hay un punto de partida muy clave, y no solamente en el Atlántico, sino que a través de la práctica privada que nos hemos dado cuenta, y es el conocimiento con respecto a la industria de los videojuegos. Usualmente, uno de los principales problemas que existe es que no hay mucho conocimiento con respecto a cómo de verdad funciona la industria. Es decir, la primera perspectiva que tiene la gente suele ser esa perspectiva que nos lleva a pensar en que la industria de los videojuegos es algo netamente lúdico, ¿no? Es algo como una apuesta muy cercana a algo artístico, que si bien tiene un gran contenido artístico, y por eso lo que mencionaba de pronto Camila con respecto a la importancia de la propiedad intelectual como tal, nos podemos dar cuenta que lo toman de una manera como si fuese un juego, al ser juegos lo que se está creando, ¿no? Pero este problema de percepción no solamente existe a nivel, digamos, de terceros, o sea, del público en general, de cualquier persona, de cualquier padre de familia, por ejemplo, que vea que su hijo está interesado en la industria de los videojuegos,
o incluso desde la academia o desde el sector público, sino desde los mismos participantes de la industria, de quienes hacen parte de la misma, de los desarrolladores, de los artistas, y es con motivo digamos, de ese desconocimiento de la industria. Recuerdo muy bien que nosotros ya estábamos trabajando un poco en la industria y antes de vincularme a la gobernación como asesor, una de las cosas que me llamó la atención fue un artículo de ADN que salió con respecto a uno de los estudios de Barranquilla que decía, estamos programando juegos móviles y llevamos tanto tiempo en el mercado, y decía, somos el único estudio de videojuegos de Barranquilla. Y dije, wow, ok, o sea, eso es digamos, una declaración un poco absurda porque en ese momento yo conocía que existían por lo menos dos o tres estudios que, si bien no estaban formalizados como compañía, ya llevaban su tiempo, ¿no? Llevaban su tiempo en la industria como tal. Y al mismo tiempo me di cuenta que existía no solamente una desconexión dentro de quienes hacían parte o quienes ya habían emprendido en la industria de los videojuegos a nivel regional, o sea, bueno, o a nivel local en el caso de Barranquilla, sino a nivel nacional, es decir, estaban desconectados quienes estaban en la industria de videojuegos en Barranquilla con los que estaban en Bogotá, por ejemplo, o en el resto del país, y ya llevan una trayectoria de por lo menos en ese momento de 8 años, por lo menos, yendo a los grandes eventos, trabajando de la mano de ProColombia, etcétera, etcétera. Y es a raíz de ese desconocimiento con respecto a la industria que nace la iniciativa de videojuegos que se planteó en la gobernación o a través de la Secretaría TIC de la Gobernación del Atlántico. Porque el principal reto que nos dimos cuenta que teníamos que asumir era el no solamente conocer la industria, sino vincular y articular a todos los actores relevantes para la misma, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas más importantes que nosotros nos propusimos a tener en cuenta y a trabajar. Por esa razón, de manera previa a reunirnos con el resto de actores, decidimos abrir un espacio en el que conociéramos a todos los distintos emprendedores o estudios de la industria de los videojuegos para conocer cuáles eran sus necesidades. Si bien ya teníamos digamos, conocimiento un poco más avanzado con respecto a cómo funcionaba la industria, de quiénes eran los key players, por así decirlo, una de las cosas que digamos que hay que notar es que el 77% por lo menos de la industria de tecnología o en el caso de entretenimiento interactivo y de entretenimiento en general se concentra en la capital del país. Quiere decir que no es mucho lo que llega relacionado con videojuegos o entretenimiento en general al resto del país, o sea, o en este caso a la región Caribe como tal. Entonces, una vez identificamos eso, empezamos a darnos cuenta que había unos vacíos, es decir, la industria por lo general en el Atlántico y en el resto de Latinoamérica eh, parte de otorgarle el liderazgo de cualquier iniciativa a los estudios. Es decir, como el estudio, se presume, por ejemplo, que el estudio ya sabe cómo funciona la industria, que ya sabe qué es lo que necesita, como se le preguntaría a cualquier empresario. Pero hay que tener en cuenta que a nivel Latinoamérica, por lo menos, esta industria es, digamos, adolescente, por así decirlo. Y si bien existen estudios hasta el día de hoy muy exitosos, todavía nos falta muchísima experiencia para hablar de una industria madura y sostenible en la región. No solamente estoy hablando en Colombia en general, sino estoy hablando en Latinoamérica. Enfrentamos los mismos problemas. Todavía necesitamos mano de obra capacitada, necesitamos estudios con más experiencia. Necesitamos todavía, digamos, seguir aumentando, fortaleciendo los programas de educación para fortalecer esa columna vertebral mínima de mano de obra que vamos a llegar a necesitar, por ejemplo, para emplear dentro de los estudios, entre otros programas académicos, y al mismo tiempo desde el lado de la política pública necesitamos robustecer un poco unas políticas más orientadas hacia apoyar la industria, más no hacia sostenerla o otorgarle incentivos, digamos, sin sentido que no van a ninguna parte. Pues, habiendo visto esto, llegamos a un acuerdo. Organizamos una reunión entre el sector público, llámese en este caso Secretaría TIC de la Gobernación del Atlántico, en ese momento liderado por el doctor Camilo Cepeda, por la Universidad del Norte, inicialmente, después se vincularon el resto de las universidades, que fueron la CUC, la Simón Bolívar, y los estudios que estaban iniciando en ese momento. Y llegamos a un acuerdo, dijimos, no queremos hacer ese acercamiento preliminar que han hecho las demás entidades de gobierno, que no lo criticamos, por el contrario, lo aplaudimos, sino que hemos visto que no es la manera de hacerlo, es decir, depender de un presupuesto o el otorgarle un incentivo o asignar, digamos, dinero para la realización de pilotos, sino por el contrario dijimos, vamos a darnos la mano y vamos a admitir que no sabemos cómo funciona la industria. Vamos a conocer todos, desde la secretaría hasta la universidad, hasta los estudios,
vamos a empezar desde cero y vamos a preocuparnos por conocer cómo funciona esta industria. Y es ahí donde inicia esa articulación, ¿ok? Lo que muchos llaman, pues, bueno, lo que llaman la triple hélice, alguien se inventó ese concepto, no voy a decir que no me lo voy a atribuir a mí, pero lo que se llama esa alianza entre Estado, academia e industria privada es lo que empezamos a realizar y nos preocupamos por conocer la industria, nos preocupamos por generar los espacios para hablar, pero también por admitir que no sabemos cómo realmente, por qué lado empezar. Simplemente vamos a conocer y es de esta manera como empezamos a llegar a otros aliados internacionales con los que terminamos trabajando, una compañía que se llama Rocket Ride Games, que son unos asesores especializados en la industria, precisamente antes de trabajar con ellos para que nos dijeran qué era lo que veían dentro del talento que teníamos, ¿ok? Nosotros partimos de una base y es algo, digamos, para nosotros obvio. Mucha gente habla de en Latinoamérica o en Colombia hay mucho potencial. Nosotros damos por hecho que el talento está. El talento en Colombia y en Latinoamérica está para generar una industria de videojuegos competitiva y lucrativa. Y nosotros únicamente lo que dijimos fue, oye, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Y nos dimos cuenta a través de múltiples visitas, tanto las visitas que realizamos a GDC y a otros lugares, que lo que nos faltaba a nosotros era realmente afilar los productos y servicios o afinarlos, los productos y servicios de nuestros emprendedores, de nuestros estudios, para llevarlos a mercado y no delegarle esa función, digamos, de botarlos a la deriva, que es lo que muchas veces pasa por el mismo desconocimiento de cómo funciona la industria, de botarlos a la deriva a que ellos mismos encontrasen su camino de cómo vender su videojuego o de cómo llegar a un publisher, que finalmente es como la meta principal de la gran mayoría de estudios para que el videojuego logre llegar al mercado. Entonces, nos dimos cuenta que al trabajar en esas habilidades comerciales y que también van a tener una incidencia en la producción de cómo funciona un estudio de videojuegos, nos dimos cuenta que íbamos a bajar el nivel de mortandad de esos emprendimientos de videojuegos. ¿Qué es lo que pasa? Usualmente en Colombia y en Latinoamérica no existe un capital semilla o inicial, por eso es que los fondos estatales y las convocatorias estatales se vuelven tan relevantes, porque lo único que existe, por el mismo desconocimiento de cómo funciona la industria, a veces no es que la gente no quiera apoyar, sino simplemente no es que no existe ese conocimiento como para hacerlo tan viable. El único recurso que existe es el tiempo y las ganas por parte del estudio. Es decir, yo me impulso con mi tiempo, con la esperanza de que después de 2, 3 años o un año, yo logre llevar mi videojuego a mercado. Y entonces, cuando nada más dependes de eso, tienes que sincronizar no solamente tú mismo, o sea, te tienes que sincronizar tú mismo, sino a todo tu equipo para poder llevar tu producto a mercado. Y realmente nos dimos cuenta que eso es una apuesta, pero es una apuesta con unas probabilidades de éxito muy bajas y lo que vemos es un pocotón de estudios que logran surgir, que le echan mucha gana, pero que finalmente nunca ven la luz del día, ¿no? Y al final cuando eso pasa, eso es lo que termina acabando con la industria y lo que no deja que germine y que florezca la industria de los videojuegos como tal. Así que esa fue la apuesta que realizamos como tal. Digamos, a ser humildes, vamos a afilar nuestro talento, vamos a ser exigentes con nuestro talento, pero vamos a enfocarnos a que eso llegue, digamos, al espacio comercial que tenga que llegar para que los videojuegos sean publicados. Al fin y al cabo, de nada nos va a servir capacitar si no tenemos empleabilidad, por así decirlo, si no tenemos posibilidades de empleo. Las posibilidades de empleo van a estar por fuera, lo que estamos haciendo es una fuga de cerebros en la región y eso ya pasa bastante en el Atlántico, ¿no? Cuando la gran mayoría de salarios competitivos están por fuera de la ciudad o de la región, entonces no hay realmente ningún incentivo de quedarse acá y lo que queremos es realmente hacer crecer la industria regional del Caribe en materia de videojuegos. Así que eso fue lo que nos dedicamos a hacer. Y a raíz de eso, de una manera muy resumida, por favor, déjenme saber cómo voy de tiempo. Me digan si me quedan 2, 3 minutos, no sé. Entonces, lo que empezamos a desarrollar fue un programa de acompañamiento ya cuando tuvimos la oportunidad de recibir varias visitas de varias personas de la industria. Tuvimos, por ejemplo, la visita realizamos un evento inicialmente que se llamaba el Atlántico Video Game Summit, lo realizamos por primera vez en el 2018 con el propósito de inspirar a nuestro talento. No lo hicimos con ganas de comercializar porque no estábamos listos para el mercado en ese momento. En el 2019 hicimos la segunda versión y a través del año, desde el 2017 en adelante, hicimos distintos eventos de la mano de la Universidad del Norte, como el Global Game Jam, por ejemplo, a través de los mismos estudios, con esta articulación que logramos, y digamos, esta hermandad, por así llamarlo, estudios como Blazing Soft lideraron lo que se llamaban las sesiones de DBC, que eran sesiones los fines de semana en las que se reunían a ver proyecciones del GDC Vault. Hay 2 eventos grandes a nivel mundial de
convenciones de videojuegos que son comerciales, donde hacen conferencias relacionadas con la industria, que una de ellas es la GDC o el GDC, y hace una serie de conferencias que después a sus asistentes les comparte los videos. Para quienes no pudieron ir, Blazing Soft, que sí fue a esas conferencias, lo que hacían era una proyección de esas conferencias y hacían los ejercicios prácticos con el propósito de que, digamos, la industria se fuese enterando de cuáles eran las tendencias allá afuera. Entonces, como pueden ver, digamos, todos contribuimos de grandes maneras y todos los estudios como se pudiera. Si era una charla, si era un espacio, y lo logramos hacer de una manera muy articulada y muy chévere, sin competencia. Las universidades empezaron, digamos, a articular, a invitar mucho más a los estudios de videojuegos, a tenerlos en cuenta para sus programas, incluso para proyectos internos de ellos, así como la gobernación aprovechó cualquier espacio que existiese para tratar de robustecer el programa que se quería desarrollar. Y es así como terminamos con el programa inicialmente de acompañamiento, que consistió en una visita inicialmente a la GDC, en la que se tuvieron reuniones, se llevaron 5 estudios. Los estudios fueron por sus propios medios, lo que se pagó, digamos, desde el punto de vista de la gobernación, lo que se contrató en alianza con la Universidad del Norte fue este servicio de asesoría por parte de Rocket Ride Games, y tuvimos la oportunidad de sentar a nuestros estudios frente a publishers y frente a otros estudios con el propósito que les brindaran inicialmente retroalimentación con respecto a cuáles eran las calidades, cuáles eran las características de sus juegos, qué les faltaba para llegar realmente al mercado. Repetimos el ejercicio un poco más avanzado en Alemania, los mismos estudios fueron, esta vez lo hicimos en el marco del Gamescom, en la ciudad de Colonia, lo hicimos en el 2019, perdón, y finalmente, al llegar, digamos, lamentablemente el COVID, lo que terminamos haciendo fue realizando nuevamente el programa de acompañamiento, pero a nivel virtual, lo cual nos llevó a nuestro primer gran éxito, digamos que está aquí, que es Oliver. Es decir, Oliver probablemente es el primer estudio del Atlántico en lograr cerrar un publishing deal, en lograr cerrar, ok, me quedan 2 minutos, en lograr cerrar un publishing, no, simplemente quiero saber, en lograr cerrar un publishing deal digamos, con un editor. Oliver, digamos, es de los talentos que nos sentimos muy orgullosos, no solamente por la disciplina, la tenacidad que tiene como tal, sino por las posibilidades y por, digamos, esa ruta y ese conocimiento colectivo que logramos aprender a través de él, que estamos seguros que seguiremos aprendiendo muchísimo más, que vendrán nuevos retos, pero nos demostró, y estamos a punto de cerrar otro deal en este momento, estamos a punto digamos, de que un segundo estudio llegue digamos, a esa misma etapa de Oliver. Lo que nos están demostrando tanto esto como lo que va a pasar con el otro estudio mediante es que el proceso sí funciona, es decir, hay que concentrarse en hacer que nuestra oferta comercial llegue, pero llegue de tal manera en que sea sostenible, que es finalmente a lo que más tarde de pronto Víctor les dirá que es lo que se busca hacer con los municipios, y es no crear estudios exitosos, es crear industria, y esa es la meta que desde la Gobernación del Atlántico nos hemos puesto, y de dentro de la articulación que se mantiene venimos manejando. Generar industria es nuestro norte, y bueno, hasta ahí llega, yo creo que mi contribución, creo que lo logré en el tiempo que era. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Pedro, ¿te parece si seguimos contigo? Sí, perfecto, perfecto. Sí, pues complementando un poco lo que dijo Jorge, pues desde la universidad cuando escuchamos la idea, la iniciativa que traían Camilo y Jorge en ese momento, de comenzar a dinamizar esta industria. Yo en ese momento era el director del departamento. Entonces, en mi caso lo vi como una oportunidad muy interesante de apoyar la industria local y de dar incluso nuevas oportunidades, inicialmente para los estudiantes de sistemas, que muchos entran a la carrera porque les gustan los videojuegos, porque sueñan con desarrollar videojuegos, pero no había, digamos, una industria conocida, digamos, ¿no? Entonces ellos sentían que su sueño de desarrollar videojuegos moría. Entonces dijimos, no, o sea, hay que demostrarles que sí se puede, que sí hay industria, que sí hay opciones laborales por este lado, y bacanísimo. Entonces desde la universidad lo que hicimos fue pues, aprovechar las capacidades que teníamos. Todo el tema de infraestructura, un público interesante porque están tanto los de sistemas como los programas de diseño gráfico, diseño industrial,
que están llamados a ser parte de esta industria y que tampoco lo tenían en el radar. O sea, la mayoría de los diseñadores gráficos están de pronto muy enfocados en temas como editorial o de publicidad, pero el tema de videojuegos no lo tenían como en el radar. Entonces lo que hicimos fue apoyar las iniciativas del Global Game Jam en 2017, 2018, 2019 y así, todas las que se han hecho. El Atlántico Video Game Summit que lo hicimos, otros eventos de charlas y de videojuegos que fuimos haciendo en el tiempo, aprovechando por los contactos, por ejemplo, la Cátedra Europa o la Cátedra Global, que son eventos grandes de la universidad donde podíamos, digamos, articular y traer ese tipo de charlas e invitar gente, se hizo. Y bueno, y en los temas de formación pues también nos impactó. Pues, digamos que el tema de videojuegos se incluía de alguna manera en el tema curricular, pero de una manera muy esporádica. Pero por ejemplo, alcanzamos a crear en Uninorte la electiva de videojuegos dictada por gente de la industria y eso enseguida comenzó a hacer una diferencia. O sea, esas clases se llenaban siempre, 25 o 30 estudiantes, siempre llenas porque hay una motivación fuerte hacia ese tema y de esos cursos, como la formación venía de la industria, o sea, venía de gente que de verdad está cacharreando, no de alguien que está repitiendo un libro, conquistó mucho y muchos de ellos en efecto pasaron a industria. Pero por ejemplo, ha habido otros esfuerzos importantes. De la Universidad Simón Bolívar tienen todo un programa de pregrado en el tema de ingeniería multimedia, que también pues ya está graduando sus primeras promociones y que también esto es materia prima directa para esta industria. Por otro lado, también al interior de la universidad, esta misma dinámica como de trabajar y de estar interesado en el videojuego también nos impactó en temas de investigación. Entonces, por ejemplo, desde la universidad se desarrollaron varios proyectos de investigación, algunos en temas de videojuegos educativos para jóvenes con discapacidad cognitiva. Entonces, se hicieron varios proyectos por ese lado. Hemos trabajado también con la industria para la vinculación de juegos serios de realidad virtual aumentada y mixta. Y que incluso pues, en estos temas es súper importante porque uno piensa que todo eso ya está inventado, que todos los proveedores de hardware y software de alto nivel ya tienen todo inventado y no. Hay mucha oportunidad de mejora para poder brindar este tipo de servicios. Incluso el resultado de esta investigación va a ser una patente que ya estamos sometiendo en unos temas de interacción de realidad aumentada. Entonces, toda esta dinámica que comenzó para mover a la industria también comenzó a mover todo el resto del ecosistema. Entonces, desde la universidad, todo se convirtió en un círculo virtuoso. También aprovechamos todo ese movimiento que se estaba haciendo en videojuegos para obviamente dar promoción a las carreras relacionadas a lo que se estaba haciendo en la universidad. Entonces, digamos que el enriquecimiento del ecosistema, como lo mencionaba Jorge, se ha basado en eso, en la confianza, en el que todos tenemos un interés único de que toda la industria crezca y todos estamos aportando. O sea, nadie está sentado esperando a ver qué le traen, sino que todos estamos aportando. Entonces, todas las universidades que estamos participando, creo que estamos también muy animados para ver qué es lo que viene y cómo más podemos seguir ayudando a que crezca y tener, pues, obviamente cada vez más estudios, mayor calidad en los productos y obviamente, pues, una participación interesante, importante en el mercado. Gracias, Pedro. Listo. Víctor, por favor, adelante. Hola Camila, hola a todos, muy buenas tardes. Mis colegas Oliver, Pedro, Jorge, muy buenas tardes también. Bueno, mi nombre es Víctor Alvis, yo en este momento estoy trabajando como líder para la industria de los videojuegos de la Gobernación del Atlántico, la Secretaría TIC. Yo inicié con la Secretaría TIC el año pasado y la razón por la cual me llamaron fue porque por allá en el año 2011, a mediados, finales del año 2011, fui uno de los primeros, junto con Blazing Soft, casi que fundamos nuestras empresas al mismo tiempo, el mismo mes.
fuimos los primeros 2 estudios de videojuegos de la ciudad, del departamento, y como nos estaba relatando Jorge hace un rato, pues estábamos algo perdidos, solo sabíamos que queríamos hacerlo y nos tocó ir aprendiendo sobre el camino. Blazing Soft aún existe, yo estuve con mi estudio durante 5 años y durante 5 años más estuve desconectado de la industria hasta que regresé el año pasado a trabajar ya no como una empresa enfocada en sí misma, sino a trabajar para toda la industria y hacerla crecer. Y pues estoy trabajando en hacerle el mejor aporte de mi parte de manera que nuestra industria crezca. Algo que noté cuando empezamos y que me pareció increíble fue principalmente el cambio de filosofía. Bien, nosotros estábamos acostumbrados en la industria, y es lo que hemos visto a nivel de los programas de gobierno, las iniciativas de las diferentes entidades estatales, a que se trabajara principalmente en la entrega de recursos. Y disculpen un segundo, sé que tenemos creo que 8 minutos, entonces voy a poner una alarma porque yo sé que contando historias me extiendo. Ya. Si quieres, igual acá también te avisamos como hicimos con Bueno. Jorge, no te preocupes. Tengo alma de profesor, entonces me pongo a relatar cosas. Entonces, cuando el año pasado empezamos, algo que me encantó de la manera en que nosotros aquí en el Departamento del Atlántico estamos haciendo el acercamiento hacia el desarrollo de la industria, es que no nos limitábamos, o básicamente no nos enfocamos en lo que los estudios consideran siempre que es, y lo viví también personalmente, que es su principal necesidad, que es la falta de fondos. Nosotros como estudios siempre creemos que con tener más fondos o tener acceso a fondos vamos a solucionar o vamos a poder crecer y llevar nuestro producto al mercado. Pero gracias a una filosofía distinta que le implementaron pues el doctor Camilo Cepeda junto con Jorge, que está aquí acompañándonos, al momento de diseñar un programa de gobierno a nivel regional para el desarrollo de la industria es que se dieron cuenta que primero se necesitaba conocer la industria, o sea, que nuestros estudios conocieran, salieran a ver cómo es que funciona realmente. Y segundo, pues, que lo que tenemos que, a raíz de ese conocimiento, lo que se descubrió es que teníamos era que concentrarnos más bien en hacernos competitivos. No se necesita dinero para eso. Lo que necesitamos es que nuestros empresarios conozcan en qué se están metiendo, sepan cómo hacer dinero, sepan con quién están compitiendo, sepan en qué tienen que trabajar, de manera que puedan competir en el mercado, porque este mercado de los videojuegos no está aquí, el mercado de los videojuegos está allá afuera, está en el mundo entero. Entonces, tal vez lo más importante de todo es ese cambio de filosofía que va más allá de las habilidades técnicas como tal, de aprendamos a usar un software para desarrollar videojuegos, eso no es suficiente. También va más allá de, ok, consigamos 100 millones de pesos para este prototipo y luego no pasa nada porque existe un prototipo, pero ahora hay que lanzarlo al mercado, hay que ir a competir, hay que ir a buscar un publisher. Entonces puede traer todo este conocimiento de habilidades y construir lo que conocemos, lo que se conoce oficialmente como el triángulo de Sábato, y es, digamos, el gran aporte de la Secretaría TIC de la Gobernación del Atlántico, es ese triángulo de Sábato que es nuestro eje central en cuanto a la filosofía general de nuestros programas, y es articular ese triángulo que son la industria, el Estado, el gobierno local y la academia. Y es aquí donde empezamos a trabajar en conjunto. Ya escuchamos el relato de Jorge, ya escuchamos el relato de Pedro también desde el lado de la academia. Y uno de nuestros grandes objetivos es precisamente mantener esa articulación en la cual todos estemos trabajando en pro del fortalecimiento y el crecimiento de nuestra industria, su posicionamiento a nivel mundial. Y pues sí, cada empresa trabajará para crecer por sí misma, pero sabiendo que estamos todos hacia un mismo norte. Y eso es muy importante. Y y la situación económica actual también ha traído como consecuencia que no haya suficientes fondos. Entonces, hey, si no hay suficientes fondos, trabajemos en cosas en las que no necesitamos grandes fondos, porque realmente para que compitan, ellos tienen que saber qué es lo que tienen que hacer. Y así podemos lograr que haya una reducción importante en la mortandad de los estudios. O sea, yo no quiero que a mis colegas, a Oliver, Andrés, Isaac, bueno, todos los de aquí, que somos apenas 5 o 6,
yo no quiero que tengan que cerrar su empresa. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? En que se fortalezcan. Y los nuevos estudios, que es una de las cosas que queremos hacer, ahora les contaré, también queremos que nazcan sabiendo, no que nazcan adivinando. Y eso va a aumentar las probabilidades de que ellos sobrevivan, permanezcan y crezcan en el tiempo. Entonces, por eso estamos trabajando nosotros en ese enriquecimiento del ecosistema, en crear nuevos estudios mejor preparados. También incrementar una mayor educación en videojuegos en diferentes niveles. Este año estamos trabajando principalmente en formación. Cada año que pasa tenemos diferentes programas. El año pasado estuvimos muy concentrados en el tema del acompañamiento a nuestros estudios, que pues como resultado tenemos aquí a nuestro invitado, el gran Oliver, que es, digamos, que ha sido nuestra punta de lanza de hacia dónde es que queremos llegar. Y luego viene este segundo deal que Jorge nos mencionó. Y también estuvimos trabajando en lo que es un programa de preincubación. Cuando nosotros iniciamos el año pasado, esto es una historia interesante, cuando nosotros iniciamos el año pasado, queríamos hacer un gran programa de incubación. Estábamos trabajando en la consecución de fondos importantes de parte de nuestro gobierno regional, de nuestro gobierno nacional, para hacer un programa de desarrollo de gran impacto en nuestros estudios y en nuevos estudios. Y en mitad del camino, o iniciando el camino, llegó la pandemia. Entonces aquí, aprovechando que somos un equipo pequeño, que teníamos nuestros recursos intelectuales, dijimos, bueno, todo se vino abajo. El presupuesto se tuvo que redirigir hacia cosas que realmente eran importantes en cuestiones de salud, de inversión en infraestructura para recuperar la economía, todo eso lo entendimos, pero bueno, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Entonces tuvimos una etapa muy bonita de alrededor de 3 meses en que lo que hicimos fue ponernos a estudiar, ponernos a investigar y salimos a recorrer el mundo virtualmente. Visitamos varios países, visitamos países en Europa principalmente, también estuvimos en Canadá, tocando puertas con diferentes empresas, tocando puertas con entidades similares a la nuestra, ya buscando cómo es que funcionan los programas de incubación, cómo es que funcionan los programas de preincubación en otros países, cuáles han sido los resultados, cuáles han sido las dificultades. Estuvimos hablando con Rumania, con Estonia, con Lituania, con Finlandia, con Canadá, con Francia, y en esas reuniones aprendíamos y nos iban retroalimentando, nos daban consejos, y nos fuimos dando cuenta de también de que teníamos no solo que conocer qué sucedía afuera, sino también teníamos que ser realistas en cuanto a qué somos hoy en día nosotros en el Departamento del Atlántico, en qué estado de madurez nos encontramos. Y eso es muy importante identificarlo porque es que nos permite saber cuál va a ser el punto de partida ideal hacia donde nosotros queremos llegar, desde el cual queremos partir y hacia dónde queremos llegar. Y es así como nos dimos cuenta que tal vez un programa de incubación, que era nuestra primera idea, y de acuerdo con la definición de programa de incubación a nivel mundial, tal vez no estábamos listos para eso. Así que nos fuimos más abajo en la línea. ¿Por qué? ¿Qué queremos? Queremos nuevos estudios. No queremos que seamos solo 6, queremos que seamos 12 en un año, que lleguemos a 20, a 30, que realmente construyamos un ecosistema con una base grande de estudios y de empresas de apoyo hacia estos estudios y además esa articulación con la academia y con los programas de gobierno. Entonces diseñamos a partir de todo este aprendizaje lo que fue el programa de preincubación. Este es un programa muy bonito, hicimos un piloto, ya digamos que fue, oficialmente sí lo fue, pero fue como que vamos a probar qué tal. Fue increíble la respuesta del público porque nosotros aspirábamos a tener, no sé, 4 o 5 aspirantes, o sea, estudios aspirantes. Y recibimos alrededor de 25 solicitudes, lo que les decía, pasaron los 8 minutos. Voy a resumir. El programa de preincubación fue muy exitoso, recibimos más gente de la que pensábamos y el objetivo del programa de preincubación es tomar a estos grupos de muchachos, de 4 o 5 personas, algunos estudiantes, algunos ya son profesionales, algunos son de la ciudad, otros de diferentes municipios, a que digan, nosotros queremos hacer un estudio de videojuegos, ¿qué hay que hacer? Vengan acá, contáctenos, inscríbanse y les vamos a enseñar paso a paso cuáles son esos primeros pasitos que tienen que hacer, cuál es la manera de pensar que necesitan, cuáles son esos objetivos a los que deben apuntar y ahí sí van a convertirse en un estudio de verdad, algo así como Pinocho, y ahí sí van a poder convertirse verdaderamente en una empresa.
nuestro gran objetivo es que estos equipos se formalicen, se conviertan en empresas reales y empiecen a competir y poder llevarlos a las siguientes etapas, que son la de incubación, luego llevarlos al acompañamiento, de manera que algún día en el futuro cercano puedan firmar esos más y nuevos contratos de publishers y ojalá más grandes. Tengo muchísimo más que contar, pero nuestro tiempo es limitado. Muchísimas gracias por la oportunidad. A Duarte More, a Camila, les cedo la palabra. Gracias. Gracias, Víctor. Listo. Oliver, pasemos contigo, por favor. Hola, bueno, no te preocupes, Víctor, tal vez yo pueda resumir para que nos puedas contar más cosas interesantes. Entonces, bueno, yo soy Oliver Pérez, soy el director de Monkey, y yo creo que tal vez lo importante o lo interesante sería nuestra historia. Aproximadamente en el 2018, creo que fue, estábamos empezando con el sueño de armar un estudio de videojuegos. Ya habíamos trabajado como en otras cosas, digamos, en realidad virtual, páginas web y eso. Y empezando, queremos hacer las cosas bien, entonces dijimos, una de las cosas muy importantes, hay que hacer las cosas bien desde el punto de vista legal. Y me puse a buscar y encontré como que el abogado a quien tienes que acudir si quieres algo de videojuegos es Jorge Bedoya. Entonces fue y lo contacté. Y entonces Jorge nos dijo como, ¿y de dónde salieron ustedes? Porque no los conocía. Y nos invitó a conocer un poco más de los programas, y en ese momento estuvimos justo a tiempo para este programa de acompañamiento. Y entramos y nos empezaron a acompañar. En ese momento fue Rocket Ride Games, nos sigue acompañando. Fue como dice otro de los... un compañero de otro de los estudios que dice que es un rocket ride. Es básicamente ellos lo agarran a uno y lo lanzan a uno a la estratosfera en cuanto a profesionalismo, porque tal como decía Jorge, aquí no sabemos, no sabemos cómo hablar, cómo expresarnos, qué están esperando las personas del resto de la industria de nosotros. Y eso es importante. Entonces eso ya se ha ido permeando, ya hemos crecido mucho como industria al respecto. Eso nos ayudó mucho. Estuvimos meses tratando de, buscando lo que llamamos en nuestra industria un publisher, que es como una especie de inversionista. El publisher no invierte en el estudio, el publisher invierte en el proyecto, ¿no? Entonces sería como un modo simple de decirlo. Entonces uno busca el publisher digamos, patrocina parte del proyecto y entonces se comparten las ganancias del proyecto. Incluso también se comparte la propiedad intelectual, dependiendo de cómo sea el trato que se firme. Entonces, éramos un equipo bastante pequeño y hicimos algo pequeño pero de alta calidad, y fue muy duro. Estuvimos buscando bastante hasta que, entre aprender de errores que cometíamos, novatadas, quedar mal una que otra vez, y hasta que al final logramos encajar con quienes es nuestro publisher actualmente, que lamentablemente todavía seguimos en contrato de confidencialidad. Si no, sería para mí genial simplemente poner un video de lo que estamos haciendo, para que se sume a todo ese gran talento de aquí que se está desarrollando e inspira a los demás, pero ya al futuro cercano será. Entonces, bueno, nada, logramos firmar con este publisher. El equipo ha crecido considerablemente desde entonces. Ha sido fuerte, ha sido muy duro. La verdad es que, no les voy a mentir, por lo menos cuando uno funda en un estudio de videojuegos, no es para el débil de corazón. Es un dicho de Estados Unidos, no sé si lo traduje bien. Pero es duro, es muy gratificante, es importante. Todos los que trabajamos en videojuegos es por pasión. Y obviamente la pasión eventualmente paga, dado que uno le ponga muchas ganas y logre llegar al final. Nosotros seguimos en ese camino.
Pero ese es el punto, ¿no? Digamos que somos los que estamos como explorando la selva, como creando los caminos para que ya los estudios que vengan después puedan tener un camino más fácil y lleguen más lejos, evidentemente. Y bueno, en ese camino estamos hasta ahora. Eh, yo, yo digo, podría decir muchas cosas más, pero si quieren me preguntan o le podemos dar más espacio a Víctor, no sé. Yo ahí quería de pronto, Oliver, pedirte que nos cuentes un poquito más ese proceso de creación de ustedes como estudio, ¿sí? Proceso creativo. Sí, exacto. ¿Cómo es y cómo lo orientan y pues finalmente los objetivos, cómo los están orientando para poder cumplir con las exigencias de un publisher? En todo sentido, legal, creativo, de equipos, equipo humano y equipo técnico, ¿cómo lo están manejando? ¿O cómo fue tu experiencia más bien? Bueno, ok, aquí lo que voy a decir es totalmente en serio. Jorge no me está dando ningún cupón de descuento por lo que voy a decir, pero la verdad es que en cuanto al punto de vista de propiedad intelectual, el único consejo real que puedo dar es búsquense un abogado que sepa de videojuegos y de propiedad intelectual, pero específicamente de videojuegos. Y digamos que nuestro compañero aquí, Jorge, es la personalidad que yo conozca. Probablemente hay otras personas en eso, pero yo diría contactemos a Jorge. Y ya que no tengo mucho más que decir al respecto en cuanto a protección de propiedad intelectual, no, ahora, lo siguiente sería nuestra cultura. En nuestra cultura, digamos, en parte por la falta de capital, que los estudios se crean como por líderes que tienen mucho conocimiento y han logrado como acumular recursos para crear el estudio, o simplemente por el estilo de ser videojuegos en el que no se tiene muy claro de cómo llevar una dirección creativa, tendemos a pensar que quien hace el papel de director creativo da todas las direcciones y tiene en la mente cómo se va a ver el juego al final. Eso es cierto al final de cierta etapa que llamamos preproducción. Eso es cierto, el director creativo tiene que tener la imagen final del juego al final de la preproducción, pero hay algo que a nosotros nos falta mucho y es, en inglés se le llama team ownership, en el que uno tiene que inicialmente dejar que el equipo se meta en el proyecto y ellos mismos se adueñen de sus respectivas áreas. Entonces, por ejemplo, si tienes a tu director de arte, el director de arte tienes que dejarle libertad para que elija lo que es, por ejemplo, la estética visual, y si el director de arte elige también la estética sonora, o tienes algún director de sonido, entonces que trabajen en conjunto, dejar que las personas creen entre ellos sin que, digamos, el director creativo se meta a interferir, y luego al final permitir que, aunque no sea lo que, digamos, yo también soy director creativo, entonces si no es lo que yo estoy esperando, pero funciona, darle las libertades para que sientan que es suyo. Esa es, digamos, una de las aprendizajes más importantes, y es algo bastante, se repite constantemente en los estudios, yo creo que de toda Latinoamérica, constantemente se ve eso. Ahora, digamos, desde el punto de vista más técnico, yo creo que hay cosas ya muy específicas que eso sí son un poco estándares, como no ir directamente a hacer las cosas, sino pasar por un proceso de conceptualización, revisión. Dentro del proceso de conceptualización tienes etapas de abstracción y vas desde las más abstractas a las más concretas. Pero en términos generales la filosofía sí es, no es fácil, pero es importante crear esa dinámica de trabajo en equipo, en el que la responsabilidad creativa se distribuye, y así se puede crear algo mucho mayor, mucho mejor. Muchas gracias, Oliver. Víctor, no sé si tú quieras complementar algo teniendo en cuenta que nos sobraron acá unos minutos de Oliver para cerrar la idea
de lo que nos estabas hablando hace unos minutos y pasar ya entonces a hacer una pequeña conclusión y con las preguntas del público. Bueno, tal vez algo que quiero resaltar y tal vez suene repetido, es que es muy importante para realmente alcanzar el crecimiento de esta industria y de cualquier industria en la que nuestros gobiernos nacionales o regionales, es esa perspectiva de reconocer que ninguno puede hacerlo solo. O sea, con darle plata a los estudios no va a pasar nada. Con que las universidades por su cuenta hagan cursos de videojuegos, que es nuestro tema, pues tampoco va a pasar nada. Y con que los estudios anden solos tampoco va a pasar nada. Entonces, ese triángulo de Sábato, esa articulación es fundamental. Y si aquí hay alguien que tenga, que pueda llegar a tener manera de llevarse a su departamento o a su ciudad esta idea, de verdad que lo más importante para que podamos salir adelante es que exista esa articulación entre los tres pilares de la industria y de cualquier industria, así sea la de las empanadas, si queremos exportarla. O sea, a lo que voy es que el papel del Estado, y eso no solamente por lo que lo he vivido, que apenas llevo año y medio, sino también a través de todo este conocimiento que adquirimos visitando a estos otros países, siempre nos decían el papel del Estado o del gobierno que esté en el momento es fundamental si queremos que una industria crezca, porque no es lo mismo sacar un estudio adelante donde uno está solo, como Oliver va y la lucha, y la lucha, y la lucha, a construir una industria. Esto es un proceso que toma muchísimo tiempo, llevamos 5 años en esto, los primeros frutos están saliendo y falta. Nosotros nos ponemos a pensar en qué nos falta, y nos falta todo. Somos bebés realmente a nivel mundial. Y eso es bueno, que seamos así de chiquitos y que ya tengamos algunos éxitos. ¿Por qué? Porque estamos empezando articulados, porque estamos empezando sabiendo hacia dónde queremos llegar, qué tenemos que hacer. Y pues sobre estos pilares, sobre esta filosofía, vamos a construir. Entonces yo los invito a que en sus regiones del país piensen de esa manera y van a ver que van a ver los resultados en cualquier industria en la que se quiera salir adelante. Y bueno, no sé si con eso les haya complementado algo. Yo estoy viendo las preguntas, no sé. Ay, perdón, no me quiero volar la moderación. Sorry. Tranquilo, no te preocupes. No, finalmente un poco Víctor me robó la palabra o la conclusión más bien, y es la importancia de la articulación que mencionas desde esos tres frentes, porque definitivamente, particularmente este modelo que es el que estamos trabajando o del que estamos hablando hoy en día, pues lo exige, pero en general cualquier tipo de industria exige esta articulación. Y quisiera resaltar algo que me pareció de lo más importante que dijiste, porque todo me pareció muy importante, es la importancia y la presencia del gobierno como actor en general de lo que la llamada economía naranja, ¿no? Y del el crecimiento y de la apuesta a estas industrias que definitivamente implican por la misma naturaleza y estar asociadas a la creación de ideas, pues que implica que no todo el mundo o que un sector, por llamarlo formal, no tenga en su mente o en su esquema de inversión este tipo de negocios, mientras van viendo los frutos de la formalización, que son el resultado justamente de esa articulación que menciona Víctor en su intervención. Muchísimas gracias, me parece que es una labor muy interesante y pues de resaltar la que ha venido haciendo el departamento. Ustedes sin lugar a dudas son los principales actores, también involucrando a la academia, que me parece que es un frente muy importante, porque pues de ahí es donde vamos a empezar a decirle a los estudiantes, oiga, esto sí es rentable, esto sí da, esto sí va a generar, ustedes van a poder hacer respetar sus derechos como creativos y hay futuro en esta industria. Entonces ahora sí, si les parece, pasemos a las preguntas. Jorge, ¿quieres, de las que viste ahí, quieres responder ya alguna? ¿O las leo y vamos viendo entonces nosotros acá internamente quién responde? Yo veo que Liliana hizo dos preguntas que, o sea, que las puedo responder. Bueno, igual le escribí la respuesta, pero
Está Vale. hablando que cómo está manejando la adquisición de tecnología teniendo en cuenta que los equipos son indispensables para el diseño. Digo, pues la gran mayoría del software que se utiliza, digamos, que es, digamos, donde está el 90% por lo menos del display tecnológico de donde se realizan de la arquitectura del juego, la gran mayoría son licenciadas y se basan en un sistema de regalías que se generan. O sea que las condiciones para pagarles a ellos la utilización de la tecnología como tal está basada, digamos, en las regalías y se autoliquida a través de los stores, se liquida a través de las ventas como tal. Luego que es un sistema súper amable en ese sentido. Y la gran mayoría de ellos, como en el caso de Epic, muchas veces lo que está haciendo es que, digamos, se popularice muchísimo más la utilización de la herramienta, digamos, de ellos o el motor, el Unreal Engine, que es, mejor dicho, es la maravilla. Ahorita salió el 5 y permite todo, permite desde el desarrollo de videojuegos hasta diseño, o sea, para películas. No sé si han visto Mandalorian, la serie de Disney. Ahí sale, por ejemplo, eso fue realizado casi la gran mayoría utilizando el Unreal Engine como tal, entre otras cosas. ¿Y qué entidades están recibiendo financiación? O sea, no sé si quienes están otorgando financiación, realmente lo que se ve a nivel público, por ejemplo, el Mintic tiene convocatorias como el CREA Digital y hay otras iniciativas, pero realmente la crítica, digamos, constructiva que nosotros realizamos es que las probabilidades de éxito con esa financiación son más bien pocas, ¿no? O sea, a menos de que un estudio ya sostenible lo utilice para, digamos, para impulsarse para algo en específico, es que viene algo bueno de eso, pero estos fondos que realizan, que no son financiación, no son, digamos, como que créditos condonables ni nada, sino por el contrario, son grants como tal, terminan, digamos, terminan siendo, convirtiéndose un poco en plata de bolsillo para el estudio, como por lo que son muchas veces proyectos o sea, o passion projects que les dicen, son como esa compensación de, por fin tengo un salario, tengo que cumplir con estas condiciones, dar unos entregables para mostrárselos al ministerio y ya con eso yo me pago a mí mismo. No sé si Jorge, quieres seguir con las otras. Dime. yo quería ahí hacer una contrapregunta, no sé si tú mismo me la respondes o alguien más, y es, teniendo en cuenta eso que menciona Liliana, ¿solamente entonces en equipos estaríamos hablando de licencias o no sé si ya el equipo hablando de las pantallas como tal, no sé, los lápiz que utilizan para el diseño, no sé si también eso podría entrar dentro de la pregunta de Liliana y qué tan costosos son? Y eso cómo lo están manejando, porque supondría uno que dentro de la principal inversión al iniciar, pues además de tener el conocimiento obviamente y saber cómo crear un videojuego, pues se necesitan sin lugar a dudas esos equipos, ¿no? Entonces no sé si eso también entraría ahí o cómo... O sea, desde mi punto de vista, yo creo que aquí lo podrán complementar el resto. Sí es cierto, o sea, sí hay, digamos, va a depender obviamente del poder adquisitivo, pero la gran mayoría digamos, de personas que inician en la industria inician con un mínimo, digamos, de herramientas. Hay herramientas que no necesitan tanto poder tecnológico, pero, digamos, lo que están hablando, por ejemplo, del lápiz especial para el diseño, sí requiere de otro tipo de inversión, ¿no? Nos hemos encontrado muchas sorpresas en que a pesar de no contar con las condiciones económicas más óptimas, hay equipos que tienen, digamos, no, voy a ser súper redundante, como hay equipos que tienen equipos que sirven para, digamos, el desarrollo como tal. O sea, podrán no ser personas que de pronto estén en la universidad, pero de pronto cuentan con un computador súper poderoso como tal. Ahora, también hay ciertas herramientas como están los Labs, que fue una iniciativa liderada, digamos, por el ministerio, por el MINTIC, que precisamente lo que buscaba era que no se limitara la producción de las industrias creativas digitales, por así decirlo, por la falta de recursos o por la falta, digamos, de herramientas como tal. Y muchos de estos interesados en las industrias acceden a esta tecnología por medio de, digamos, la visita a los distintos videolabs, otro tipo de equipos como tal. Ahora, como digo, hay herramientas que corren con menos, que necesitan de menos poder o de menos potencia tecnológica para poder funcionar, pero creo que el resto ya se los puede contar, digamos, entre Pedro, Oliver, Pedro. que nos está ahí alzando la mano. Adelante, Pedro. Gracias, Jorge. Estás en mute, Pedro. Perdón, gracias. Era más bien para complementar un poco la pregunta de la financiación, que me pareció también interesante. Y era un tema que iba a tratar de agregar al final. Era que no solamente de videojuegos vive la industria de videojuegos.
Es decir, hay otra cantidad de aplicaciones del tema de juegos serios, todo el tema de realidad aumentada mixta que se está trabajando, que son aplicaciones que aprovechan todas estas herramientas y toda la infraestructura que tiene la industria, pero que se puede aplicar ya en otros aspectos, no en entretenimiento únicamente. Nosotros desde la universidad hemos tenido la experiencia que cuando hemos desarrollado estos proyectos lo hemos hecho de la mano con la industria, es decir, de la mano con compañías de videojuegos, y nos ha ido supremamente bien. Es decir, un partner que alguna de estas industrias, alguna de las empresas que de pronto nos están escuchando, pueden considerar esta área un área muy importante en la que hay unos vacíos enormes en Colombia. Es decir, aplicaciones de este estilo, ya no para entretenimiento, sino para temas comerciales, para temas de entrenamiento, de seguridad, de todo este estilo. Hay un campo enorme y muchas veces, pues, si el estudio no ha desarrollado un proyecto en el tema, de pronto no tiene la credibilidad para de pronto entrar con un cliente o entrar a alguna de las convocatorias, ya no de creación digital, sino, por ejemplo, de MinCiencias, ¿no? En temas de desarrollo, innovación y más demás. Las universidades son el aliado perfecto para eso. Es decir, la posibilidad de montar un proyecto, formular un proyecto de investigación o desarrollo en estas áreas, apoyado con la industria, es también una manera de apoyar este tipo de proyectos donde al final buena parte de ese conocimiento se termina desarrollando también para la industria y se genera un producto que también va a tener un impacto en el mercado, pero ya en la industria tradicional. Es decir, cómo llevar estos temas de transformación digital y industria 4.0 que mencionabas. Eso es uno de los productos que puede salir de esta alianza también, industria-academia, en donde juntos desarrollan productos de alto impacto para la industria tradicional que ayuden en los procesos de, como les digo, de acompañamiento, de interacción, de operación. Capacitaciones en general. Exacto, entonces ahí también hay una oportunidad de financiamiento interesante de la mano pues con la academia y con los proyectos, con los procesos de investigación. Gracias, Pedro. Bueno, la siguiente pregunta la hace Laura Arteaga y nos dice, ¿las universidades en sus programas académicos solo ofrecen electivas relacionadas con la diagramación y o diseño de videojuegos? Yo creo que Pedro y Víctor acá nos pueden dar desde su visión académica luces con esto. Bueno, eso básicamente va a depender de cada universidad. La electiva que se ofrece en la Universidad del Norte dentro de Ingeniería de Sistemas es básicamente enfocada al desarrollo de videojuegos. O sea, se hacía en Unreal o en Unity, cualquiera se alcanzó a hacer en ambas plataformas y está enfocada principalmente al desarrollo. Desde el punto de vista de diseño se estaba trabajando más el tema de experiencia de usuario y diseño interactivo con experiencia de usuario, pero no había como una electiva específica en el tema de diseño. Pero hay otras universidades, como la Universidad Simón Bolívar, que tiene un programa completo, o bueno, exacto, en Barranquilla, esa, que tiene todo un programa completo de ingeniería multimedia, donde pues obviamente ahí se ven todas las fases, desde la parte de programación, algunas partes de diseño gráfico, diseño 3D, modelamiento, interacción, etc. Entonces, depende a qué nivel quieras llevar tu tema de formación, a nivel de universidad. Y aparte, pues, en otros tipos de formación, en formación no formal, hay también una amplia oferta de estos temas. Ok, Víctor, no sé si quieras complementar ahí algo. No, realmente, así como Pedro nos estaba contando, pues sí existen algunos programas. En el caso de la Simón Bolívar ya hay toda una carrera de ingeniería multimedia en donde los muchachos se pueden concentrar en videojuegos. Y lo que queremos es que precisamente las demás universidades se empiecen a desarrollar programas y no es fácil, porque no es fácil arrancar con un pregrado completo en una industria que no conoces. Entonces, por lo general, lo que hemos visto en la Universidad del Norte, pues también se quiere llegar a tener eso y se puede empezar con diseño de algunos cursos libres para que se vaya empezando a conocer un poco el mercado. Luego pasar a diplomados, de ahí elevarlo a especialización y luego pues ya a partir de eso, que es parecido al programa, a cómo se desarrolló en la Universidad Simón Bolívar. Pero hay algo interesante aquí, porque sí, nosotros hablamos de academia y por supuesto nos referimos a las universidades, pero la industria de los videojuegos tiene una característica súper especial y es
que no necesitas ser un profesional, no necesitas un título de ingeniero, por ejemplo, para ser un buen trabajador de la industria de los videojuegos. A veces basta con un título técnico o un título de tecnólogo. ¿Por qué? Porque cuando los estudios, y tal vez aquí el Oliver podría llegar a corregirme, pero lo que yo he visto, tanto a nivel local como a nivel internacional, es que los estudios lo que quieren es gente buena. El título es lo de menos. Lo que quieren es muéstrame tu portafolio, ¿qué has hecho? Entonces, cada vez que nosotros visitamos a los municipios, hablamos con los alcaldes, hablamos con los rectores de los colegios, miren, esto es una gran oportunidad para estos muchachos de 16 años que empiecen de ahora. No tienen que, o sea, si quieren algún día hacer un Call of Duty, listo, es maravilloso, pero arranquen haciendo cualquier cosa. Lo importante es que empiecen y hagan proyectos pequeños y practiquen y practiquen y practiquen, que cuando lleguen a la puerta de Oliver, señor Oliver, es que yo quiero trabajar aquí, lo primero que va a decir, a ver tu portafolio. Después del portafolio es que viene la entrevista. Entonces, no necesitan ese título. Ahora, sí necesitamos formación profesional en videojuegos. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a estar los líderes de las próximas empresas. Porque de ahí es donde van a salir los productores. Tenemos escasez de productores. De ahí es donde van a salir los game designers. Tenemos escasez de game designers. O sea, el programador como tal, el artista como tal, puede ser talento natural, pero sí necesita un entrenamiento y no tiene que ser profesional. Entonces, por eso la estrategia general de la Secretaría TIC de la Gobernación del Atlántico se llama Videojuegos, una industria para todos, porque realmente cabemos todos. Y nuestro amigo Jorge, abogado, es un ejemplo de eso, como una de las industrias complementarias a la industria en general. ¿Ya? Y la industria de los servicios financieros es complementaria. Las empresas de control de calidad, hasta los mismos call centers, o sea, son muchas disciplinas que hacen parte de esta industria y por eso la hace tan increíble y tiene ese potencial tan grande de generación de empleo y riqueza para todos. Y pues... Muchas gracias, Víctor. Bueno, había una última pregunta, pero veo que Jorge ya la respondió directamente a Sergio Escobar. Y por temas de tiempo, pues vamos a dejar entonces así, ya son las 5:20 de la tarde. Muchísimas gracias, señor. No, lo que iba simplemente, digamos, a agregar algo, si puedo, antes de cerrar. Claro, dale, sí. Bueno, primero, muchas gracias a ustedes por el espacio, a la misma razón por este espacio que es súper importante porque, digamos, en muy pocas, bueno, en pocas ocasiones se tiene la posibilidad de, digamos, de contar el caso del Atlántico, de cómo funciona la industria, que para nosotros siempre es muy chévere, digamos, poder hablar un poco de cómo funciona. Y en otro caso es simplemente decir que al final, a lo que, complementando lo que decía Víctor, al final, esta es una industria a nivel Latinoamérica muy adolescente todavía y digamos que hay que reconocerlo, o sea, vamos a salir muy seguramente adelante, pero la clave es no, digamos, no vender humo. Ese es el gran problema para mí en Latinoamérica, que digamos, mucho ego en vez de decir, hey, sabes que tenemos que mejorar. O sea, como por el lado de la innovación, por ejemplo, de la tecnología, donde vemos la gente que desarrolla herramientas tecnológicas, llámese software as a service, llámese aplicativos, siento que estamos tan abiertos al conocimiento, a mejorar procesos, a recibir ayuda, a que nos den la mano, digamos, a emular otros modelos. Pero en el caso de la industria de entretenimiento interactivo, al tener ese componente artístico, siempre existe esa cadena, digamos, como de orgullo un poquito, ¿ok? Que es lo que hace que la gente diga que hace cosas que no hace, ¿ya? Entonces, por eso en la pregunta de Sergio me decía como que, ¿cómo hicieron el mapeo, digamos, de cuáles eran los actores relevantes para la industria? Y yo lo que le respondía es, hey, mira, realmente es sencillo, porque hay compañías que viven de esto o que ya tienen experiencia, hay freelancers, hay estudios independientes, hay universidades con interés en la industria, y ya, Mintic hace mucho tiempo hizo un estudio, una clasificación que estaba basada más que todo en facturación y experiencia. En el caso del Atlántico no íbamos a llegar a utilizar eso porque si no nos íbamos a decir, no opera ninguna de estas cosas. Entonces es simplemente reconocer este avance y a medida que vayan avanzando, como dijo Víctor, los bancos y los otros servicios transversales, por ejemplo, el Quality Assurance, okay, o el Customer Support, y las entidades financieras especializadas en este tipo de industrias van a empezar a aterrizar como tal, así como los de localización, que es la traducción de videojuegos como tal, que es un negocio también súper lucrativo.
y así. Entonces, vamos bien como vamos, pero nos falta, estamos pelados todavía. Ya. Gracias, Jorge, por tu intervención. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por este espacio, un espacio muy, muy enriquecedor y que nos muestra efectivamente los retos de la industria y también los retos que la región tiene en cabeza de ustedes como líderes para avanzar y seguir creciendo. Los felicito muchísimo por esos resultados, Oliver, felicitaciones y ojalá pronto podamos saber un poco más de tu videojuego. Un abrazo para todos y muchas gracias. Muchas gracias a nuestros asistentes. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Camila. Gracias. Muchas gracias, Camila, muchas gracias, Olor. Gracias. To walk like two out the door, then you have magic.